Hola, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 8 de Sociedades. Hoy lo que vamos a ver es Sociedades Anónimas, eh, todo lo que tiene que ver con la caracterización, el capital social, los órganos de las sociedades anónimas y principalmente lo que tiene que ver con la reforma del Código Civil y Comercial, que son las SAU, las Sociedades Anónimas Unipersonales. Que sería el tema más importante dentro de sociedades anónimas reformado por, eh, por este nuevo código. Bien, empezamos con este tema, sociedades anónimas unipersonales. Como ya lo hemos visto durante estas clases, con el transcurso de esta materia, hemos visto que las sociedades anónimas unipersonales tienen una regulación específica y que solo pueden formar parte de las sociedades anónimas. Y el único tipo que puede ser eh, sociedad unipersonal son las sociedades anónimas. Entonces, ¿por qué decimos que tiene una regulación específica? Porque está regulado bajo el tipo social de sociedad anónima. Las sociedades unipersonales no pueden constituir nuevas sociedades unipersonales. Eso sería un impedimento para la SAU. Las sociedades anónimas unipersonales no pueden constituir otra sociedad anónima unipersonal. El capital se integra en su totalidad al suscribir. Exactamente habíamos visto en algunos tipos sociales que el capital social se podía suscribir e integrar hasta en un término de 2 años. Por ejemplo, en las SRL se podía suscribir el total, integrar un 25%, y tenías 2 años para integrar el 35% restante. En este caso, en el caso de la SAU, el capital se integra en su totalidad al suscribir. Se suscribe con el contrato constitutivo de la sociedad, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta para las sociedades unipersonal, ¿sí? Esto es importante. Y también otra característica es que está dentro del artículo 299. Ahora, a continuación, en esta clase vamos a ver cuáles son las sociedades anónimas que están dentro del artículo 299 y las que no están dentro del artículo 299, cuál es su diferenciación y cuáles son sus características. Por ahora quiero que quede claro que las SAU están dentro del artículo 299 de la 19550. ¿Sí? Es un artículo que, bueno, fue reformado. Bien, sociedades anónimas. Acá dice, aquella sociedad en la que el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de estas sociedades anónimas? El capital social, primero y principal, está integrado por acciones, ¿sí? Está representado por acciones. Los socios, que serían accionistas, limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Es decir, que solo responden con el capital que se hayan obligado a aportar a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, entonces, en el caso de las sociedades anónimas, la responsabilidad es limitada. ¿Y por qué está limitada? Está limitada por lo que los accionistas o los socios de una sociedad anónima aporten. Entonces, el valor de ese aporte, el valor de esa acción, es el límite con el que responde solidariamente el socio, ¿sí? Por eso decimos que las sociedades anónimas son de responsabilidad limitada y no es ilimitada. Entonces, ¿a qué limitan la responsabilidad? De la integración de las acciones suscritas. Es decir, que solo responden con el capital que se haya obligado a aportar a la sociedad. Estas acciones están representadas en títulos libremente negociables, ¿sí? Los títulos de las acciones se pueden negociar, se pueden comprar, se pueden vender. Los órganos establecidos para las sociedades anónimas tenemos, por un lado, un órgano de gobierno, que es una asamblea de accionistas. Después tenemos un órgano de administración que corresponde en las sociedades anónimas al directorio de la sociedad. La representación está a cargo del presidente
presidente del directorio y la fiscalización a cargo de la sindicatura o el consejo de vigilancia. ¿Sí? Entonces tenemos estos órganos establecidos por la ley para las sociedades anónimas. Una asamblea de accionistas, que sería un órgano de gobierno, una administración a cargo del directorio de la sociedad y la representación de la sociedad a cargo del presidente del directorio, y la fiscalización que estaría a cargo de una sindicatura o un consejo de vigilancia. Bien, estos entonces son los caracteres de las sociedades anónimas. Vamos con la Constitución. Las sociedades anónimas pueden constituirse tanto por acto único o por suscripción pública o escalonada, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que solo pueden constituirse por instrumento público, ¿sí? No por instrumento privado, solamente por instrumento público. Generalmente se utiliza para la constitución de una sociedad la escritura pública, ¿sí? Como documento público, la escritura pública. Y la ley prevé dos formas de constitución, que era lo que estaba diciendo, por acto único o por suscripción pública. La constitución por acto único o simultánea es la forma más utilizada en la práctica. ¿Y qué pasa? La sociedad queda constituida en un acto único cuando los firmantes suscriben el instrumento de constitución, ¿sí? El instrumento de constitución es el contrato constitutivo. Y el contrato constitutivo va a tener los requisitos que establece el artículo 11. Ya los vamos a ver, pero a grandes rasgos son el domicilio, la razón social, el capital social, todos los requisitos para formar, que tienen un contrato constitutivo. Además, va a tener que tener los datos relativos al capital social, los datos relativos a la suscripción e integración del capital y la elección de los directores y de los síndicos. Eso es entonces la constitución por acto único o simultáneo. Y después tenemos por otro lado la suscripción pública o escalonada, que no es común se utilice. En este caso, los interesados en crear la sociedad son llamados promotores, que después pueden convertirse en accionistas o en socios o no, recurren al público para reunir el capital necesario. Para esto redactan un programa, que es un programa de fundación, que debe ser aprobado por la autoridad de Contralor e inscrito en el registro público, en el cual establecen las bases para la futura sociedad y designan un banco que actuará como intermediario en la colocación de las acciones en el público, ¿sí? Una vez suscritas las acciones, se celebra la asamblea constitutiva para fijar las pautas de funcionamiento de la sociedad y finalmente se publica e inscribe el contrato constitutivo dando nacimiento a la sociedad. Bien, esos entonces son las dos formas de constitución de la sociedad anónima, pero la que está en uso es cuando es por acto único, ¿sí? No se usa la suscripción pública o escalonada. Bien, el nombre social de las sociedades. Al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, como vimos en la clase pasada, la sociedad anónima solo puede tener denominación social, la cual puede consistir en un nombre de fantasía o puede incluir el nombre de una o más personas físicas, sin ser por ello una razón social, ¿sí? Ya lo hemos visto a través de todos los tipos societarios, cuál es la diferenciación entre razón social y denominación. Siempre debe tener la expresión sociedad anónima o su abreviatura, SA o SOC anónimo, pero tiene que hacer mención. Y el artículo 164 dice que la denominación social puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible y deben contener la expresión sociedad anónima o su abreviatura o la sigla SA. En caso de sociedad anónima unipersonal, deberá contener la expresión sociedad anónima unipersonal o su abreviatura la sigla SAU. ¿Sí? Entonces, este artículo, como ustedes ven, está reformado porque habla, además de la sigla y de la denominación social de las sociedades anónimas, habla de las sociedades anónimas unipersonales. Se dice que, además de tener la expresión, además de tener el nombre de la sociedad, debe tener la expresión sociedad anónima unipersonal o su abreviatura SAU.
¿Para qué? Para que se pueda identificar que es una sociedad anónima formada por una sola persona, así que es una sociedad anónima unipersonal. ¿Qué pasa con la omisión de esta sigla o de esta expresión? La omisión de esta mención, dice el mismo artículo, hará responsables ilimitada y solidariamente a los representantes de la sociedad juntamente con esta por los actos que celebran en esas condiciones. Y siempre repetimos lo mismo. La falta de expresión tanto de la sociedad anónima o de sociedad anónima unipersonal hace responsables a los representantes, ¿sí? Ilimitada y solidariamente. Bien, ¿qué pasa con el capital social de las SAU, de las sociedades anónimas? En general, ¿sí? También están incluidas las SAU, obviamente. A diferencia de lo que ocurre con las sociedades de personas, donde predominan las características principales de los socios sobre el capital que aportan, en las sociedades por acciones, que es este caso de las sociedades anónimas, cobra mayor importancia el capital que aportan los accionistas por sobre las características personales de estos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Primero, que en las sociedades colectivas, lo más importante, ¿cuál siempre estoy hablando, no? Sociedades colectivas, sociedades en comandito simple, sociedad de capital e industria. Estas sociedades toman como preponderantes, son las sociedades de personas, las características personales de los socios. Después tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, que habíamos dicho que era de carácter mixto y que tenían en cuenta las características de los socios, así como también el capital que aportan. Y en el caso, una mucha me está volviendo loca. En este caso, en el caso de las sociedades por acciones, entre las sociedades anónimas, cobra mayor importancia el capital que aportan por sobre las características personales de los socios, ¿sí? Entonces, en las sociedades anónimas, ¿qué es más importante? El capital aportado por los socios. Por eso que, bueno, las sociedades anónimas por ahí son consideradas como un medio para agrupar capitales, y no tanto como, no, es lo que les venía diciendo, que no se tienen en cuenta las características personales de los socios, sino lo que aportan, básicamente. La ley, la 19.550, la Ley General de Sociedades, exige que la mención del capital social en el contrato constitutivo de las sociedades y su omisión hace anulable el contrato social, ya que se trata de un requisito esencial, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, las funciones del capital social. Tenemos tres funciones: la función de productividad, la función de medición y la función de garantía. Esto no lo vimos, pero bueno, lo repasamos ya que estamos en sociedades anónimas para que quede bien. Tenemos primero la función de productividad. ¿Qué quiere decir esta función? ¿A qué hace referencia? El capital social sirve como base patrimonial para emprender las actividades de la sociedad y así obtener beneficios. Entonces, esta función de productividad, ¿qué quiere decir? Que el capital social es la base que tiene la sociedad para emprender lo que tiene, o sea, como objeto, ¿sí? La actividad de su sociedad. Para eso necesita un capital que está, como decimos, reunido en el capital social, ¿sí? Como se reúne por las acciones que aportan los socios. Esa entonces es la función de productividad. Después tenemos la función de medición. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que el capital social sirve para medir y calcular la participación y la responsabilidad de cada uno de los socios de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la participación y responsabilidad de los socios depende de lo que hayan aportado, ¿sí? Del valor de las acciones. Y por otro lado, y por último, tenemos la función de garantía del capital social. ¿Qué es esta función de garantía? Ya también esto lo hablamos un montón, pero realmente yo siempre les digo que para mí es la función más importante, la función de garantía del capital social, y también
en cuanto a la responsabilidad en las sociedades es un tema muy tomado en el EFIP y realmente muy importante, o sea, es lo que las distingue a todas las sociedades. Por eso, bueno, igual me estoy yendo. ¿Qué es la función de garantía? ¿Por qué el capital social tiene una función de garantía? Porque es lo que le da a los terceros la garantía de que la sociedad tiene fondos para afrontar sus obligaciones, ¿sí? Esta función cobra mayor importancia en estas sociedades, en las sociedades por acciones, porque, y también, bueno, obviamente las sociedades de responsabilidad limitada, ya que los socios limitan su responsabilidad a los aportes que efectuaron. Y los terceros acreedores solo pueden cobrar hasta allí, ¿sí? No pueden cobrar con el patrimonio de los socios, sino que solamente estos socios limitan su responsabilidad a lo que aportaron. Entonces, el acreedor solamente va a poder cobrar hasta esto, hasta lo que aportó el socio. Por eso decimos que el capital social tiene una función de garantía. Si me preguntan, ahora sí, cuál es la función más importante del capital social, para mí la función más importante es la de garantía, por lo que siempre les digo, es por de lo que se van a cobrar los acreedores, ¿sí? Lo que le da eh, la seguridad a los acreedores que por cualquier deuda la sociedad va a responder. ¿Con qué va a responder? Con ese capital social. Y no se van a poder cobrar los acreedores del patrimonio de los socios porque limitan su responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá en estas sociedades anónimas? Tenemos no solamente una garantía para que cobren los acreedores, sino también tenemos una garantía para los socios que los acreedores no se van a poder cobrar con su patrimonio, sino que solamente con lo que van a responder es con lo que se aportó a la sociedad. Y no más que eso, hasta ahí llegan, ¿sí? Limitan su responsabilidad. ¿Cuáles son los principios del capital social? Seguimos con eso. Acá tenemos principios de intangibilidad, determinación e invariabilidad. El principio de intangibilidad significa que el capital social es inviolable. En la ley, en la 19.550, se encuentran numerosos artículos que hablan de la inviolabilidad del capital social. Por ejemplo, el artículo 68 que habla de prohibir la distribución de dividendos cuando no resultan de ganancias líquidas y realizadas, o el artículo 40 que establece que los aportes siempre deben consistir en bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. Esto que hace alusión a que el capital es entonces inviolable y también intangible, ¿sí? ¿Para qué? Porque se intenta asegurar que permanezca intacto el capital social mínimo que figura en el contrato social y así poder cumplir con la función que yo les digo de garantía, ¿sí? En resguardo de los terceros acreedores, ¿sí? Por eso decimos que entonces el principio de intangibilidad. El capital social es inviolable e intangible para asegurar que permanezca intacto y que sirva como garantía para los acreedores. ¿Está? Otro principio es el principio de determinación. Según este principio, el monto del capital social debe estar expresamente determinado en el contrato constitutivo. Este requisito está en el artículo 11, creo que es el inciso 4 que habla del monto determinado del capital social. Se trata de una cláusula obligatoria en el contrato de toda sociedad anónima. Y hay que determinar cuál es el capital social de esa sociedad anónima. Hay que determinarlo dónde en el contrato constitutivo de la sociedad. El tercer principio, invariabilidad. Este principio nos indica que para modificar el monto de capital de una sociedad, ya sea para aumentarlo o para reducirlo, es necesario cumplir con un trámite que está previsto en la ley 1950. Por lo tanto, este principio, el principio de invariabilidad, no significa que el capital social no puede ser modificado, sino
que lo que significa es que para ser modificado es indispensable cumplir con el procedimiento previsto para modificar, aumentar o disminuir este capital social. Que ahora en un cachito lo vamos a ver, o si no, la clase que viene, pero está dentro de la materia, está previsto. Bien, esto entonces en cuanto a las funciones y los principios del capital social. Ustedes ven que todo gira en cuanto a, no sé si estoy un poco obsesionada con la función de garantía del capital social o realmente es así, que está todo relacionado. ¿Por qué? Porque es muy importante que el capital social sirva para responder a las deudas que tenga la sociedad y también para garantizar a los socios que no se van a cobrar con su patrimonio. Esto obviamente en los casos de las sociedades con responsabilidad limitada. Obviamente que cuando la responsabilidad es ilimitada, los socios no solamente responden con su aporte a la sociedad, sino también con su patrimonio personal. No con lo de la sociedad, sino también como su patrimonio personal como ajeno a la sociedad, ¿sí? Bueno, en las sociedades anónimas tenemos un capital social mínimo, ¿sí? Esto está establecido en el artículo 186. Que dice, el capital debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. No podrá ser inferior a pesos 100.000. Este monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que se estime necesario. Este monto anteriormente estaba en pesos 12.000 y bueno, como era un monto totalmente irrisorio, ahora se modificó a 100.000. ¿Cuáles son? Suscripción de integración. ¿Cuáles son los bienes aportables a las sociedades anónimas? Otra cuestión a tener en cuenta, quiero decirles, el artículo 186, es que el monto puede ser actualizado, lo dice, actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que se lo estime necesario, ¿sí? Con legislación el monto va quedando desactualizado y hay que ir actualizándolo. Vamos ahora con la suscripción de integración. ¿Cuáles son los bienes aportables para que formen parte del capital social? Los accionistas de las sociedades, estas sociedades anónimas, solo pueden realizar aportes que constan en prestaciones de dar, ya sea dinero o bienes susceptibles de ejecución forzada. Y esto es lo que dice el artículo 39 de la 19.550. Entonces, ¿por qué? Otra vez vuelvo con lo mismo. ¿Por qué los bienes que se pueden aportar son prestaciones solamente de dar, que pueden ser dinero o bienes susceptibles de ejecución? Por eso, porque el capital social tiene que estar formado por bienes que puedan ser ejecutados por los posibles acreedores, ¿sí? Para que los acreedores se puedan cobrar con eso. Entonces, ¿qué hacemos con este capital social que está integrado por dinero o por bienes susceptibles de apreciación? Hacemos que esta función de garantía del capital social pueda ser ejercida, porque si tenemos un capital social compuesto por prestaciones de hacer, ¿de qué se cobrarían los acreedores? No se pueden cobrar con el patrimonio personal de los socios. La sociedad tiene que tener con qué afrontar esas deudas. Entonces, ¿cómo lo afronta? Con bienes susceptibles de ejecución forzosa. ¿Cuáles son esos bienes? Y tenemos el dinero o bienes que tengan un valor, ¿sí? Que puedan ser ejecutados. Pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el tema de los bienes aportables en las sociedades anónimas, ¿no? O sea, los bienes tienen que ser susceptibles de apreciación. Suscripción e integración. El capital debe suscribirse totalmente al celebrarse el contrato constitutivo. El artículo 187 dice, la integración en dinero efectivo no podrá ser menor al 25% de la suscripción. Su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de su depósito en el banco oficial, cumplida la cual quedará liberado. Entonces, para las sociedades anónimas, tenemos que la integración en dinero efectivo, al igual que la sociedad de responsabilidad limitada, no podrá ser menor al 25% de la suscripción,
y su cumplimiento se justificará al tiempo de ordenarse la inscripción con el comprobante de depósito. Y después tiene 2 años para cumplir con el 75% restante para terminar de integrar el capital, ¿sí? ¿Qué pasa? Este artículo 187, como ya les dije antes, fue reformado ahora con el nuevo Código Civil y Comercial. Dice, en la sociedad anónima unipersonal, el capital social deberá estar totalmente integrado con la constitución de la sociedad, ¿sí? Entonces, para las sociedades anónimas de 2 o más personas, tenemos que, al momento de la suscripción, al momento de la constitución, se integra como mínimo el 25% del dinero y después tenés 2 años para integrar el resto. Y para las sociedades anónimas unipersonales se integra totalmente con la Constitución. ¿Qué pasa con los aportes no dinerarios? Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente, solo pueden consistir en obligaciones de dar y su cumplimiento se justificará al tiempo de solicitar la conformidad al artículo 166. Aportes no dinerarios, ven que dice que se ha aclarado que son obligaciones de dar, y en este caso hablamos de bienes susceptibles de ejecución forzada, por ejemplo, bueno, no sé, un bien inmueble, un automotor, una casa, un bien inmueble, digo, ¿no? Porque ya no piensen que digo bien inmueble como automotor. Un bien inmueble como una casa, un bien mueble como un automotor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la diferenciación? Los aportes en dinero para las sociedades anónimas de 2 o más personas se pueden aportar como mínimo el 25% al celebrar el contrato constitutivo y tener para el 75% restante 2 años. Y para las SAU, sociedades anónimas unipersonales, tenés que integrar totalmente al momento de la constitución. Para los aportes no dinerarios se debe integrar totalmente, tanto en la SAU como en las sociedades anónimas comunes que ya conocemos, al momento de la constitución. ¿Qué pasa con la mora y la integración? La mora se produce de pleno derecho sin necesidad de reclamo judicial y suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes al accionista en mora, ¿sí? O sea, si hay un accionista que no cumplió con la integración, suspende automáticamente el ejercicio de sus derechos. Luego, la sociedad puede optar entre exigir la integración del aporte o aplicar la sanción establecida en el estatuto, que puede consistir en la venta de los derechos o la caducidad de los derechos que tiene como socio. Para el aumento del capital social, a ver si sigue la otra, o sigo con esta. No. Acá. Para el aumento del capital social, hay supuestos en los que la sociedad puede aumentar su capital social por diversas causas, como por ejemplo puede ser fortalecer una situación financiera, si por ahí el capital social que tienen les queda chico, entonces para fortalecerlo tienen que aumentar este capital social, o para superar un estado de infracapitalización, o darle mayor garantía a los acreedores, si quieran contratar con la sociedad, entonces lo que se puede. Aumentar el capital social. El estatuto, o sea, el contrato, puede prever el aumento del capital social hasta su quíntuplo. Eso es lo que dice el artículo 188. En caso de que la sociedad pretenda aumentar el capital social por encima del quíntuplo, deberá hacerlo a través de una asamblea extraordinaria de accionistas, que lo vamos a ver ahora en las diapositivas que siguen. El principio general es que el aumento de capital implica siempre la modificación del estatuto, cualquiera sea la magnitud del aumento, ¿sí? Sea mayor al quíntuplo o menor. La excepción de este principio está dada por aquellas sociedades autorizadas a realizar oferta pública de sus acciones que pueden aumentar su capital en la proporción que lo deseen sin necesidad de cambiar el estatuto. ¿Cómo es el procedimiento para aumentar el capital social? Primero, el directorio, que como ya les dije es el órgano de administración, debe convocar a una asamblea de accionistas, sugiriendo el aumento de capital y entre otras cosas va a indicar el monto de aumento que consideren necesario e invocar las razones por las cuales quieren aumentar el capital social de la sociedad. Si el aumento de capital no supera el quíntuplo, el directorio debe convocar a una asamblea ordinaria, y si supera el quíntuplo,
se convoca una asamblea extraordinaria. ¿Sí? Esto está establecido en el artículo 235, ya lo vamos a ver. Una vez convocada esta asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, se decide si se aumenta o no se aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Que queda claro que el directorio lo que hace es llamar a la asamblea, pero en realidad son los socios los que van a establecer si se aumenta o no se aumenta, tanto en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria, pero son los socios los que toman la decisión de aumentar o no el capital social. Si la asamblea decide aumentar el capital, debe inscribir dicha decisión en el registro público, para que esté oponible a los terceros, ¿sí? En cambio, entre los socios la decisión de aumentar el capital es oponible desde que finaliza esa asamblea. Una vez que la asamblea adoptó e inscribió la decisión de aumentar el capital social, se hace efectivo dicho aumento. La forma de llevar a cabo es directamente con las nuevas acciones, ¿sí? Los accionistas reciben las nuevas acciones. Para terminar con esto, la sociedad debe comunicar a la autoridad de Contralor y al registro público la efectiva suscripción de capital para que el aumento sea registrado, y ese sería el proceso entonces. El derecho de preferencia y el derecho de acrecer, ya lo hemos visto con la sociedad de responsabilidad limitada. Asegura que los accionistas, en caso de aumento de capital, cada uno de ellos tendrá derecho a suscribir las nuevas acciones en la misma proporción que tenían, ¿sí? Y el derecho a crecer otorga a los accionistas la posibilidad de suscribir e integrar el aumento del capital en la parte correspondiente a otros u otros accionistas que han decidido no suscribir el aumento. ¿Está? Bien, esto entonces en cuanto al aumento del capital. Para la reducción de capital, así como las sociedades pueden solicitar, por esas razones que vimos antes, aumentar el capital, también pueden reducir el capital social. Existen dos clases de reducción del capital social de las sociedades anónimas. La reducción voluntaria, cuando la decisión de reducir el capital debe ser adoptada por asamblea extraordinaria y con la opinión fundada del síndico. Para esta reducción puede afectar los acreedores de la sociedad. A ver, recuerdan que el capital social tiene una función de garantía, entonces reducir el capital social puede afectar, en realidad afecta a los acreedores de la sociedad. Es por eso que la ley concede a los acreedores el derecho a oponerse a la reducción. En caso de que exista oposición a la reducción, la sociedad no puede efectuar la reducción, por tanto el acreedor no sea desinteresado, es decir, que le paguen a ese acreedor lo que le debe la sociedad, o esté suficientemente garantizado el pago a ese acreedor, y así la sociedad puede reducir el capital social. ¿Cuándo existe la reducción obligatoria? Cuando el capital, las pérdidas hayan consumido las reservas del 50% del capital, ahí están obligados a disminuir el capital social. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los supuestos de aumento o reducción del capital social. Asamblea. Bueno. Y la asamblea, ya lo hemos visto también con sociedad de responsabilidad limitada, que tienen en la reunión de socios, que llamamos también asamblea. Las sociedades colectivas, bueno. Es una reunión de accionistas, en este caso porque son accionistas los socios de una sociedad anónima, convocada y celebrada de acuerdo a la ley y los estatutos para considerar y resolver los asuntos indicados en la convocatoria. ¿Cuáles son los caracteres de las asambleas? Acá los tenemos. Es un órgano de gobierno porque las asambleas son los órganos de gobierno de las sociedades anónimas. Es el órgano que adopta las decisiones sociales. Es no permanente porque no funciona constantemente durante toda la existencia de la sociedad, sino solamente cuando es convocada. Tiene facultades indelegables porque tiene competencia exclusiva en sus facultades y no puede delegar esas facultades a otros órganos. Tiene poderes y autonomía limitados
porque los acuerdos adoptados en la asamblea no pueden exceder de la competencia fijada por la ley y por el estatuto también de la sociedad. Obligatoriedad de sus decisiones, las decisiones adoptadas por las asambleas deben ser cumplidas y ejecutadas por el directorio. Y acto formal, porque la asamblea es un acto formal ad solemnitatem, por lo que para que sus decisiones sean válidas será necesario que se respeten todos los recaudos de la ley en cada una de las etapas que forman la voluntad social. Clases de asamblea. Tenemos dos clases de asamblea, según los asuntos que deban tratarse y según los accionistas que participan en ella. Según los asuntos que se deban tratar tenemos a la asamblea ordinaria, que está prevista en el artículo 234, que dice: corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa. Resolver conforme a la ley y el estatuto o lo somete a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. Eso como primer punto. 2. Designación y remoción de directores y síndicos, miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución. Y 3. Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia. 4. Aumento del capital conforme al artículo 188. ¿Por qué dice conforme al artículo 188? Porque le corresponde a la asamblea ordinaria si lo que se quiere aumentar es menos de quíntuplo, y esto lo habíamos visto. Para considerar los puntos 1 y 2 será convocada dentro de los 4 meses de cierre de ejercicio, ¿sí? Porque tenemos designación y remoción de directores o lo que tiene que ver con el balance general, entonces tiene que estar convocada antes del cierre del ejercicio. Eso entonces en cuanto a la asamblea ordinaria. ¿Qué pasa con la asamblea extraordinaria? Es la que debe resolver entonces todos los asuntos que no deba resolver la asamblea ordinaria, ¿sí? Por ejemplo, la modificación del estatuto, aumentos de capital superiores al quíntuplo, reducción y reintegro de capital, rescate, reembolso y amortización de acciones, emisión de bonos, debentures y su conversión en acciones, fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad, nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores, limitaciones del derecho de preferencia para suscribir nuevas acciones, y todo lo que los incisos que tienen acá el artículo 235. Entonces, esas son las tareas de la asamblea extraordinaria. Después tenemos otra clasificación, que es la asamblea general en la que participan y votan todos los accionistas, o las asambleas especiales que solamente votan los que tienen determinada clase de acciones, por ejemplo, acciones privilegiadas, ¿sí? Y la asamblea es unánime, es aquella en la que se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social, ¿sí? Todos. ¿Cómo son las etapas para la toma de decisiones? Las convocatorias a asamblea. ¿Qué es la convocatoria? Es la invitación formulada a los accionistas para que concurran a una asamblea. El principio general dice que tanto las asambleas ordinarias como las extraordinarias deben ser convocadas por el directorio. Sin embargo, hay algunas excepciones que dicen que pueden ser convocadas por el síndico cuando este lo juzgue conveniente, tratándose de asambleas extraordinarias, y cuando el directorio omita convocarlas tratándose de asambleas ordinarias. Por otro lado, cualquier accionista puede requerir al síndico o al directorio que convoque una asamblea siempre que dicho accionista represente al menos el 5% del capital social o el porcentaje mínimo que establezca el estatuto. En caso de que el directorio o el síndico no proceda a convocar la asamblea, el accionista podrá solicitarla a través de autoridad de control o en forma judicial, lo que dice el artículo 230. Entonces, tenemos dos convocatorias. La primera convocatoria se hace a través de un edicto que debe ser publicado por el directorio o por quien efectúe la convocatoria, si lo hace el síndico, lo publica el síndico, en el diario de publicaciones legales, que sería el boletín oficial. El modo de publicarlo varía según se trate de una primera o una segunda convocatoria. La primera convocatoria, el edicto se publica por 5 días,
con al menos 10 días de anticipación a la celebración de la asamblea, pero con no más de 30 días de anticipación. La segunda convocatoria, el edicto se publica por 3 días y debe publicarse con al menos 8 días de anticipación a la celebración de las asambleas, la cual deberá celebrarse dentro de los 30 días de fracasada la asamblea de la primera convocatoria. Ambas convocatorias, la primera y la segunda, pueden realizarse en forma simultánea siempre que el estatuto lo autorice, y en dicho caso se publican los edictos de la misma forma que para la primera convocatoria. ¿Está? ¿Cuál es el contenido del edicto? El edicto debe contener el carácter de la asamblea, si es ordinaria o extraordinaria, especial o general, la fecha, la hora, el lugar de la reunión, el orden del día, cuáles son los temas que se van a tratar en la asamblea, y los recaudos que deben cumplir los accionistas al momento de asistir. Por ejemplo, si tienen que comunicar la voluntad de asistir antes de la asamblea, ¿sí? ¿Qué es el orden del día? Es el listado de temas o cuestiones por los cuales se convoca a la asamblea para que ésta decida sobre ellos. ¿Sí? Es el temario que tiene que estar reflejado para la asamblea. Cualquier decisión adoptada por la asamblea sobre materias distintas o no incluidas en el orden del día son nulas. Los accionistas que pretenden participar a la asamblea entonces deben comunicar su voluntad de ir y deben ser inscritos en el libro de asistencia de las asambleas. Llegado el día de la asamblea, antes de dar comienzo, los accionistas deberán firmar ese libro donde dejan constancia de su domicilio y su documento y los votos que le corresponden. ¿Cómo es el quórum? El quórum, como ustedes ya saben, y vimos la clase pasada también, es la cantidad mínima de accionistas que deben asistir para que la asamblea pueda constituirse y funcionar. El quórum exigido varía según la asamblea y el número de convocatorias. Para la asamblea extraordinaria, la primera convocatoria se requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones, con derecho a voto, ¿sí? Y para la segunda convocatoria, la asamblea se considera constituida cualquiera sea la cantidad de accionistas presentes. Y en la asamblea extraordinaria, para la primera convocatoria se requiere la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto, y para la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones. Una de la existencia del quórum mínimo para cada asamblea y para cada convocatoria, se comienzan las deliberaciones que deben estar dirigidas por el presidente del directorio, y bueno, todos los accionistas como ustedes ya saben, tienen derecho de voz. La asamblea puede pasar un cuarto intermedio y después se vota. Todos los accionistas que tengan derecho a votar pueden votar. No pueden votar los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y gerentes generales, y el accionista que en una operación determinada tenga un interés contrario al de la sociedad, en ese caso no puede votar. Después, una vez finalizada la asamblea, se debe realizar un acta realizada por el directorio, y en ese acta debe estar resumida las manifestaciones hechas en la deliberación y el resultado, ¿sí? La forma de votación también debe estar expresa, y bueno, la decisión que se tomó. El acta debe estar confeccionada y firmada por el presidente del directorio y los socios designados al efecto dentro de los 5 días. Estas decisiones asamblearias tienen como principio general, son obligatorias para la sociedad y para todos los accionistas y deben ser cumplidas y ejecutadas por el directorio. ¿Cuáles son las excepciones? Las decisiones adoptadas por la asamblea no van a ser obligatorias para los accionistas que ejerzan el derecho de receso y cuando las acciones sean impugnables de nulidad, ya sea porque violan la ley o el estatuto o el reglamento o porque implican un abuso de las mayorías. ¿Qué es el derecho de receso? También ya lo hemos visto un montón, pero lo repito, es el derecho que tiene todo accionista de retirarse de la sociedad cuando la asamblea resuelve modificar de manera sustancial el contrato social o el estatuto. Además del derecho a retirarse, el accionista podrá exigir a la sociedad una suma de dinero que represente el valor de su participación social actualizada. ¿Sí? ¿Cuándo puede ser, por ejemplo, cuándo puede pedir el derecho a receso? Cuando
por una transformación, una fusión, una escisión de la sociedad o con un cambio fundamental del objeto social, o con puede pedir la disolución o el aumento del capital social. En esos casos se puede pedir derecho de receso. Bien, creo que no me quedó nada más. Es bastante largo el tema de las sociedades anónimas y vamos a porque es un montón. Y órganos de administración. Órganos de administración y fiscalización, designación de administradores, eso lo vemos en la clase que viene. Bueno, esto es entonces en cuanto a las generalidades de las sociedades anónimas, como acá les dice, ven capital social, órgano de asamblea, derecho a receso y las acciones. Bueno, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, como ya les dije y les digo siempre, no tengan miedo de preguntarme, yo contesto todas las dudas. Nos vemos la clase que viene y muchas gracias por estar ahí y escucharme. ¿Me escuchaste? Estaba haciendo otra cosa. Muy bien, gracias. Dale, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau.